Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Qué bueno es volver a reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Ha sido una semana poderosa. Acabamos de terminar un fin de semana de mujeres. Mire que eso fue glorioso. Si usted no ha visto los servicios, el del viernes y el del domingo, están ahí en nuestras páginas en YouTube y en Facebook para que usted los pueda ver y recibir la palabra hermosa que Dios depositó en la evangelista Kimi Rashki para esta casa, y de verdad que fuimos bendecidos por una palabra poderosa. Así que estamos contentos, ha sido un tiempo lindo, hemos visto, ¿verdad? Muchas cosas lindas pasar. A la misma vez estamos, ¿verdad? La iglesia atravesando algunos momentos con algunos hermanitos que están enfermos, y pues los tenemos en oración. El martes estuvimos orando y yo quiero comenzar hoy, aunque es un estudio bíblico, orando, intercediendo por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad, ¿verdad? No queremos perder la oportunidad de, ya que estamos, ¿verdad?, transmitiendo y llegando hasta sus hogares, llegando hasta tantos lugares, que usted pueda recibir esta oración de sanidad, una oración, ¿verdad?, de donde clamemos al Señor para que los cuerpos sean sanados y el Señor haga milagros, prodigios y maravillas. Si usted no cree que el Señor hace prodigios y maravillas todavía, tengo que decirle que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que hizo antes lo vuelve a hacer hoy. Su poder no se ha limitado, su sangre sigue sanando, aleluya. Y pues solo basta que tengamos fe en nuestro Señor para que Él haga en nosotros cosas grandes y maravillosas como Él lo ha prometido en su palabra. Así que vamos a orar en la noche de hoy. Luego de eso comenzamos nuestro estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo lindo que tú nos permites para reunirnos, para, Señor, estudiar tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que estás en este lugar y ya tú te estás moviendo en cada hogar y en cada casa. Señor, en esta noche queremos comenzar este tiempo de estudio bíblico clamando a ti, pidiéndote, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús tú traigas sanidad a los cuerpos enfermos. Mira allí a Gabriel en casa, mira a John, Señor, esta situación de estos ataques que le están dando. Glorifícate en este joven, Señor. El domingo aquí se trajo una palabra para la juventud de esta casa y nosotros estamos creyendo que esa palabra va a venir a fiel cumplimiento. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús todo plan del enemigo para detener a nuestra juventud, para detener a esa generación que se está levantando, Padre, reprendemos ahora mismo todo plan del enemigo y creemos, Dios, que tú tienes, Señor, planes maravillosos para con la juventud de esta casa. Gracias por lo que vas a hacer en ellos, Padre. Mira a nuestra hermana Gladys, mira a nuestra hermana Adis y su situación con su esposo. Mira a cada hermano que en esta semana ha estado afectado de salud. Padre, que tu mano poderosa de sanidad esté sobre ellos ahora mismo y tú traigas alivio, tú traigas sanidad. Se vaya, Señor, oh Padre Santo, las gripes, se vaya el COVID, se vaya el cáncer, se vayan los dolores en los huesos. En el nombre de Jesús estamos declarando y creyendo, Señor, que tú vas a obrar sanidad en cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos y creemos, Dios, que cosas maravillosas vamos a escuchar, Señor, de esos milagros lindos que tú vas a hacer en cada uno de nuestros hermanos. Nos unimos, Señor, como un solo cuerpo, con una sola fe, creyendo que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que te hemos pedido y quizás de lo que podamos entender. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esta noche háblanos a través de tu palabra. Ministranos a través de tu palabra y que podamos ser, Señor, retados, confrontados con tu palabra. Gracias por este libro maravilloso que tú has dejado, en donde encontramos, Señor, las instrucciones, los modelos, los valores, Señor, para vivir una vida que te agrade solo a ti. En tus manos estamos. Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, si usted está en Facebook, recuerde, dele like, dele share y deje sus comentarios ahí. Si está en YouTube, suscríbase al canal, toque la campanita. Mejor aún, mejor que todo eso, ya usted sabe, vaya a nuestra plataforma, ¿ok? Vaya a nuestra plataforma y asegúrese de que usted tiene un buen internet. Si su internet es un poquito lento, pues entonces a lo mejor en la plataforma la cosa se pone un poco difícil, pero trate de ir a la plataforma. ¿Por qué? Porque allí está el bosquejo de lo que vamos a estudiar, allí mismo usted tiene la Biblia, hay una persona que está allí lista para un anfitrión para atender su petición de oración. Allí hay un anfitrión que va a estar enviando algunos textos para que usted, ¿verdad?, interactúe mientras estamos en medio del estudio bíblico. Lo puede hacer desde su teléfono, en una tableta, en una computadora, donde usted quiera.
tenemos las vías, ¿verdad?, necesarias para que usted pueda estar conectado con nosotros y no se pierda ninguno de nuestros servicios. A los que nos están viendo hoy por primera vez, ya estamos terminando el Evangelio según San Mateo. Desde el primer jueves de enero comenzamos a estudiar todo el Evangelio según San Mateo. En algunos jueves estuvimos viendo un solo capítulo, si era muy extenso. Otros jueves vimos 2 o 3 capítulos y hemos estado trabajando ahí. Ya estamos terminando. Yo creo que con este estudio de hoy y el de la semana que viene terminamos ya con el Evangelio según San Mateo y vamos a comenzar a trabajar con otros temas que el Señor ha puesto en mi corazón. Mientras usted está viendo este estudio bíblico en el templo, hay un grupo de hermanos que está estudiando acerca de la salvación. Ese estudio bíblico lo vamos a postear luego en nuestra página web. Va a estar puesto en la página web para que usted lo pueda ver y pueda saber lo que nosotros creemos en términos de la salvación, si se pierde, si no se pierde. Hoy en día se habla mucho de lo que es el calvinismo, el arminianismo, todas estas cosas, y pues estamos dando un estudio bíblico en el templo hoy. Mientras está este estudio bíblico online, estamos dando un estudio bíblico presencial en el templo acerca de lo que es la salvación. Si se pierde o no se pierde la salvación, y estamos hablando sobre eso. Si usted quiere escucharlo, pues luego va a estar en el webpage, pero si quería verlo tenía que estar en el templo. Si no, pues siga aquí y seguimos estudiando Mateo. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a estar viendo la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a estar viendo la parábola de los talentos. Si usted se acuerda, dijimos que Mateo está ubicado entre parábolas que dijo Jesús, enseñanzas y milagros de Jesús, parábolas, enseñanzas y milagros, parábolas, sermones, enseñanzas y milagros. Y así está distribuido todo el Evangelio, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver 2 parábolas, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Vamos a ver a Jesús hablar sobre el juicio de las naciones. Vamos a ver el complot para matar a Jesús. Ya empieza a gestarse todo el plan y el plot que tenía esta gente, ¿verdad? Los fariseos y los líderes religiosos de aquel tiempo para matar a Jesús. Vemos que Jesús es ungido en Betania. Vamos a ver a Judas ofreciendo entregar a Jesús, la institución de la cena del Señor, y vamos a hablar un poquito sobre eso ahorita. Cuando Jesús le anuncia a Pedro, ¿verdad?, la negación, vemos a Jesús orando en Getsemaní. Cuando lo arrestan, Jesús ante el concilio, y luego vemos a Pedro negando a Jesús, y con eso terminamos nuestro estudio bíblico de hoy. Ya el capítulo 27 pues lo habíamos dado en la Semana Santa. La semana que viene tocamos el capítulo 28 y terminamos entonces el Evangelio según San Mateo. Vamos entonces hoy a lo que nos ocupa en la noche de hoy. Está la parábola de las 10 vírgenes. A lo mejor usted la ha escuchado otras veces. Y aquí Jesús cuenta las siguientes parábolas para aclarar un poco más lo que significa estar listos para su regreso. La semana pasada hablamos que Jesús comienza a hablar de las señales del fin. Y el mensaje a sus discípulos era: no se preocupen tanto por el día ni la hora, simplemente estén listos. Y para continuar con ese mismo tema, Jesús viene entonces y comienza a hablar de las 10 vírgenes. Y en esta historia se nos enseña que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. La historia de los talentos, que lo vamos a ver después también, muestra la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. ¿Ok? Y está también la parábola de las ovejas y las cabras, que enfatiza, ¿verdad?, la importancia de servir a los necesitados. Ninguna parábola por sí sola describe completamente nuestra preparación. En cambio, cada una de estas parábolas, ¿verdad?, pinta una parte de lo que es el cuadro completo. Y está la de las 10 vírgenes. Esta parábola es acerca de una boda. ¿Qué pasaba? En los tiempos de Jesús, el día de la boda, el novio va a la casa de la novia para la ceremonia. Luego los novios, juntos con toda una gran procesión, regresaban a la casa del novio, donde entonces se daba la fiesta, que a menudo duraba una semana completa. Y creo que les había hablado hace un tiempo de que en esta casa también tenían lo que llamaban... se me olvida el nombre ahora, pero era como el cuarto nupcial, ¿verdad? Y se esperaba que en algún momento de la fiesta los novios desaparecieran y se fueran a ese cuarto a tener su primera relación sexual. Y ahí se descubría si ella era virgen, si no era virgen, todo eso, y quedaba consumado finalmente ese matrimonio. ¿Okay? Por eso duraba toda la semana y ellos se metían ahí y pues la gente seguía celebrando en lo que ellos salían de hacer lo que tenían que hacer. Así que
aquí están estas 10 vírgenes que están esperando para unirse a la procesión y esperaban participar en el banquete de las bodas. ¿Qué pasa? Cuando el novio llega, no llega a la hora que ellas pensaban que iba a llegar, y 5 de ellas se quedan sin aceite para las lámparas, y cuando fueron a comprar aceite extra ya era demasiado tarde para unirse a la fiesta. Ya el novio se había ido con las otras 5 y ya habían entrado en la fiesta y ellas se habían quedado afuera. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta parábola? Cuando Jesús regrese para llevar a su pueblo al cielo, seamos arrebatados para irnos con el Señor, usted tiene que estar listo. Es así de sencillo. Este mensaje es bien sencillo, profundo, urgente, necesario e importante, pero es sencillo. Usted tiene que estar listo para la venida de Cristo. Y óigame, lo dijimos la semana pasada, la preparación espiritual no se puede ni comprar. Usted no puede pedirla prestada en el último momento. Por otro lado, dijimos la semana pasada que qué bueno que el Señor va a llegar cuando menos lo esperemos, porque si no, mucha gente estaría diciendo, pues si llega el jueves a las 7:35 de la noche, nítido, tengo hasta ese día para seguir pecando, y como a las 7:30 voy, me arrepiento y espero a que Él venga y me voy con Él. No va a pasar así, hermanos. Tenemos que estar listos todo el tiempo, todo el día, a cada instante. Nuestra relación con Dios tiene que estar lista. Y otra vez, usted no puede comprar esa preparación espiritual, no la puede pedir prestada, es suya, es individual. Y usted tiene que estar listo para la venida del Señor. Que cuando suene esa trompeta, se abran los cielos y el Hijo del Hombre venga montado en una nube, como dice la Escritura, y nos lleve con Él, usted esté ready para irse. Porque no va a tener break en ese momento de arrepentirse. Si no lo hizo antes, lo siento, pero ya se le va a haber hecho bastante tarde. ¿Okay? Luego entonces Jesús comienza a hablar de la parábola de los talentos. Y aquí el amo, estamos en capítulo 25, versos del 14 al 30. Siga conmigo ahí, ¿verdad? Para que no se pierda. Y Jesús narra sobre este amo que reparte el dinero, los talentos, entre sus sirvientes de acuerdo a sus habilidades. Fíjese que nadie recibió más o menos de lo que podía manejar. Y el que fracasó en su tarea, pues su excusa no podía ser que estaba abrumado, porque a cada cual le dieron de acuerdo a lo que el amo entendía que podía manejar. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fueron. O sea, ninguno podía venir con la excusa, pero es que tú me diste mucho, yo no tenía break, yo estaba tan cansado, tenía tantas cosas que hacer. No, se lo dio de acuerdo a su capacidad. Así que el fracaso aquí solo puede provenir de la pereza, porque no hizo lo que le tocaba hacer, porque se quedó haciendo otras cosas, de la procrastinación o del odio hacia su amo. A lo mejor dirá, yo voy a ponerme ya a trabajar, olvídate de eso. Entonces, aquí los talentos representan, y quiero hacer énfasis en esto porque es importante que lo entendamos, cualquier tipo de recurso que Dios nos da. Dios nos da tiempo, es un recurso que tenemos que saber manejar, ¿ok? Dios nos da talentos y dones. Dios nos da dinero, ¿ok? Nos permite manejar dinero. Dios nos da una familia. Todo eso, Dios nos da una sabiduría, una inteligencia, unas habilidades. Y nos los da de acuerdo con nuestras habilidades y lo que Él espera, ¿verdad? Y lo que ha depositado en nosotros. Y Él espera que nosotros lo invertamos sabiamente hasta que Él venga a buscarnos. Fíjese que el amo luego regresa. Él se fue lejos, los dejó a cargo, pero Él va a regresar. Y cuando regrese viene a cuadrar con esa gente. Él viene a pedir cuentas sobre los dones y sobre los talentos y el dinero que le dio a estos hombres. Así que nosotros somos responsables de usar bien lo que Dios nos ha dado. Y aquí el problema otra vez no es cuánto tenemos o cuánto nos han dado, sino cuán bien o qué tan bien estamos usando lo que tenemos.
Oiga bien, ¿ok? Por ejemplo, nuestro tiempo. O sea, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Estamos dedicándole más tiempo a Facebook, YouTube, Instagram y cada uno de los, ¿verdad? De las redes sociales, que no son malas. Nosotros las usamos todas prácticamente para poder llevar el evangelio, ¿verdad? Pero a veces invertimos mucho tiempo, mire, scrolleando ahí, scrolleando y subiendo y dale que estar de ahí y viendo cuadritos bobos, que si pasa esto 4 veces para que el Señor te bendiga y llegue dinero a tu casa y cosas como esas que a mí no me gusta mucho, pero y ahí está la gente y están horas, hermano, horas muertas. A los jóvenes que nos están viendo. O sea, ¿cuánto tiempo pasas en esa consola de videojuegos? Cuando ese tiempo lo puedes invertir para leer la palabra, para intimar más con el Señor, para orar al Señor, para tus sueños y tus metas. ¿Ves? Porque entonces después viene el momento de, ay, no pude lograr esto, no pude lograr. Y hermano, mira, el tiempo que se va no vuelve. No vuelve. No vuelve. Entonces, Jesús va a regresar. Y sabemos que esto es verdad, la palabra lo dice. Ahora, yo le hago esta pregunta, ¿significa esto que debemos dejar nuestro trabajo para servir a Dios todo el tiempo? Eso no es. Obviamente, si usted tiene un trabajo, usted tiene que cumplir con su trabajo. Obviamente, si usted tiene unas responsabilidades, tiene que cumplir con esas responsabilidades. Yo estoy hablando de cuando malgastamos nuestro tiempo. O sea, yo estoy hablando de que debemos usar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros diligentemente para poder servir a Dios. Y servirlo por completo en todo lo que hagamos. Porque no me diga, no tengo tiempo para ir a la iglesia porque en la semana no puedo limpiar mi casa. Claro, no puedo limpiar mi casa porque estuve envuelto en otras cosas que no debía haber estado envuelto. Entonces no estoy usando diligentemente mi tiempo para servir al Señor. Cuando el Señor me permite ganar, ¿verdad? En las finanzas y yo lo malgasto en las cosas que no debo malgastarlas. Y de eso podemos hablar en otro momento. Y estoy todo el tiempo ahí y metido en Amazon y tan pronto veo cualquier cosa, no lo pienso y toco ese botoncito ahí, agregar al carrito. Y cuando voy al carrito hay 15 cosas y digo, yo las necesito, olvídate, packet y doy el tarjetazo y sigo para adelante. Entonces llega el momento del domingo, traer ofrendas a la casa del Señor, nuestro tiempo y entonces no puedo porque ya lo gasté todo en lo que no necesitaba gastar. De eso es que estamos hablando. Para algunas personas, pues quizás esto pueda significar cambiar de profesión o quizás hacer unos ajustes, ¿verdad? Esto que te estoy trayendo hoy. Y no se sienta mal, hermano. Todos hemos pasado por esto. Yo no le estoy predicando ni le estoy enseñando nada que yo he tenido que aplicarme este texto muchas veces. Por ejemplo, con mi tiempo. Los que me conocen saben, yo tengo una hojita donde tengo todos los días de la semana estipulados ahí, aparte de mi agenda regular. Y en esa hojita semanalmente yo voy tachando las cosas que ya voy haciendo, ¿verdad? Y la comparo con lo que tengo en la agenda también. Y voy mirando que ya terminé esto, me falta esto otro y voy tachando. Y así visualmente veo el avance en la semana. ¿Ok? Porque el tiempo vale, hermano. ¿Ok? Y pues a lo mejor tú en algún momento vas a tener que hacer algunos ajustes con algunas cosas, pero tenemos que manejar diligentemente todo lo que Dios nos da. Eso es lo que dice esta parábola. Esto lo que significa es, por otro lado, que hagamos nuestro trabajo diario por amor a Dios. Que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Para servir al Señor, para servir a nuestro prójimo. Y ahí llega este último hombre. Usted conoce la parábola, si no la conoce. El primero puso el dinero a correr, se le duplicó, el otro también. El último fue y lo enterró porque él pensó, bueno, como este hombre es tan fuerte, este hombre es tan difícil, este amo mío es tan malo, déjame encerrar esto aquí y cuando él llegue, pues se lo devuelvo así como estaba y se acabó. Dice, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocías que era un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces este último hombre solo pensaba en sí mismo. En el miedo dijo, espérate, no, tacho, este hombre es malo, déjame dejar eso ahí y yo no me busco problemas con él. Él esperaba ir a lo seguro y protegerse de la mano dura de su amo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Fue juzgado por su egocentrismo. Y mire, hermano,
Otra vez, no debemos poner excusas para evitar hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios verdaderamente es nuestro amo y nos ha confiado tantas cosas, nosotros debemos obedecer de buena gana. Nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro dinero, ¿sabe qué? No son nuestros en primer lugar. Nosotros lo que somos es cuidadores de todas esas cosas que Dios nos ha confiado. Nosotros no somos los dueños, todo se lo debemos a Dios. Ese trabajo que tú tienes se lo debes a Él. La salud que Él te ha dado para poder ir a trabajar se la debes a Él. Los hijos que tú tienes se lo debes a Él. El salario que te ganas se lo debes a Él. Todo lo que el oxígeno que respiras se lo debes al Señor. ¿Ok? El tiempo, las 24 horas que nos dan, se las debes al Señor. Entonces, cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros derrochamos, malgastamos y abusamos de lo que se nos ha dado, estamos actuando de forma rebelde y merecemos ser castigados. Es lo que dice el texto. Entonces, esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes ante el regreso de Cristo. Porque no se olvide que las dos parábolas, la de las vírgenes y esta, de lo que trata es del regreso del Señor, de la venida de Cristo, del final de los tiempos. De eso es lo que está hablando aquí. Tiene que ver con los talentos y que los cuidemos y que estemos listos. Pero aquí está hablando de que el amo va a regresar. Ese es el punto central de estas parábolas. Entonces, la persona que diligentemente se prepare para eso, para la venida de Cristo, invirtiendo su tiempo, invirtiendo su talento, invirtiendo sus dones, invirtiendo sus capacidades, invirtiendo su dinero para servir a Dios, al final del día va a ser recompensado. Va a ser recompensado. Y sin embargo dice que el siervo inútil lo van a echar en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, la persona que no tiene corazón para la obra del reino va a ser castigado. Dios va a recompensar la fidelidad de aquellos que hicieron lo que el Señor los llama a hacer. Pero los que no dan fruto para el reino de Dios no pueden esperar ser tratados igual que los que han sido fieles al Señor. De eso es que está hablando. Cuando el Señor venga, Él viene a juzgar. Cuando el Señor venga, Él viene a ajustar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo manejaste tu tiempo? ¿Cómo manejaste esos dones que yo te di? Ese talento que puse en ti. ¿Lo usaste para la edificación del reino? ¿Ok? ¿Lo usaste para bendecir la iglesia en donde te coloqué? ¿O tú querías andar a lo loco por ahí y mira, hermano, esto es serio? ¿Ok? Porque otra vez el Señor va a regresar y Él viene a ajustar cuentas con su pueblo. De hecho, los próximos versos Jesús comienza a hablar de lo que va a ser el juicio de las naciones. Y aquí Dios va a separar a sus seguidores obedientes de los falsos y de los incrédulos. Separación. Unos van a ir a un lado, otros van a ir a otro lado. Y la evidencia real de nuestra creencia es la forma en la que actuamos. Esto lo hemos dicho 1575 veces aquí. O sea, no es lo que usted cree y lo que usted profesa y la fe que usted tiene que ser consona, tiene que ir de la mano con la forma en la que usted actúa. Usted no puede decir que usted sirve al Señor, que usted ama al Señor cuando usted no se congrega, cuando usted no ora, cuando usted no lee la palabra, cuando usted es un cristiano, yo lo llamo de la secreta, nadie sabe que usted es cristiano, usted calladito, usted es cristiano en su casa y aquí en la iglesia. Cuando usted no se somete a la palabra del Señor, no se somete a sus autoridades espirituales, no se somete a lo que Dios dice, entonces, ¿en qué Dios usted tiene su fe realmente? ¿Ok? Entonces, tratar a todas las personas con las que nos encontramos como si fueran Jesús, porque de esto es que se trata lo que Jesús está hablando aquí. Bueno, yo sé que no es una tarea fácil, ¿verdad? Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará a uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y otra vez, yo sé que tratar a todas las personas con las que nos encontramos a diario como si fueran Jesús no es tarea fácil. Hay gente que son difíciles. Punto. Su carácter
por lo que han vivido, las experiencias de vida, lo han hecho ser gente muy fuerte de carácter, difíciles de entrar y tocar el corazón. Pero lo que hacemos por los demás demuestra lo que realmente pensamos acerca de las palabras de Jesús para nosotros, que es que dar de comer al hambriento, dejarle el hogar, ¿verdad? Poderle dar albergue, abrigo al que no tiene un hogar, cuidar de los enfermos, todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos qué tan bien te separan tus acciones de los pretendientes y de los incrédulos. O sea, cuando el Señor te venga a juzgar, qué tan bien tú estás separado de estos que dicen ser, que pretenden ser o que simplemente no son incrédulos de ti. ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Qué te separa de esa otra gente? Porque en el mundo hay muchos que pretenden ser ovejas y que pretenden ser. Y mire, hermanos, no lo son. Cuando usted lo ve, y quizás hablan muy lindo, pero sus palabras son palabras huecas, sin fundamento bíblico. No hay una base experiencial, ¿verdad? No hay una experiencia. Y uno dice, espérate, eso se oye bonito, pero como que no es. Y aquí, a mí me gusta porque aquí Jesús utiliza las cabras y las ovejas para representar la división entre los creyentes y los incrédulos. Las ovejas y las cabras a menudo, vamos a mirar esto rapidito, pastaban juntas, comían juntas, pero se separaban cuando llegaba el momento de esquilar las ovejas. Cuando usted mira Ezequiel 34, va a ver que habla de esto también. O sea, esto no es un tema que solamente aparece en Mateo, lo vemos en Ezequiel 34, donde se refiere a la separación de las ovejas y las cabras. Y pues esta parábola lo que está describiendo son los actos de misericordia que todos podemos hacer todos los días. Jesús está diciendo aquí, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. O sea, Jesús está hablando aquí de los actos de misericordia que todos los días podemos hacer. Y otra vez, esto no se trata, mire hermano, de bla 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 y de hablar lindo y de bonito. No, hermano, nuestras acciones tienen que ser cónsonas, tienen que estar conectados a lo que decimos y a lo que pensamos y a lo que decimos que creemos. Porque otra vez, estos actos de misericordia no dependen ni de la riqueza, ni de la capacidad, ni de la inteligencia. Son simples actos que damos gratis, por gratitud a Dios, que los damos porque como hemos recibido misericordia, nosotros damos misericordia. Y los damos gratuitamente porque hemos recibido gratuitamente. Y de todo lo que Dios nos ha dado, nosotros damos para adelante. ¿Ves? Entonces, no tenemos excusas para descuidar a los que tienen necesidades profundas. El texto está hablando aquí de gente que está hambrienta, sedienta, sin ropa, sin casa, enfermo, en la cárcel. Entonces, no tenemos excusa para descuidar a los que tienen estas necesidades profundas. Y óigame, no podemos entregar esta responsabilidad, déjeme ver cómo se lo digo, a la iglesia y mucho menos al gobierno. Nos toca a todos. Nos toca a todos. O sea, no podemos pensar, eso le toca al pastor. Eso le toca a los ancianos de la iglesia. Por eso los llamados a orar, a los diáconos. Obviamente, como iglesia, nosotros nos movemos para atender las necesidades de la comunidad. Usted lo ha visto, especialmente nosotros como iglesia nos gusta trabajar mucho en la comunidad, la visión que tenemos, trabajar en la calle, trabajar en la comunidad, trabajar con la gente allá afuera, trabajar en la comunidad, darnos por el necesitado, darnos porque está hambriento. Claro que sí, eso lo hacemos. Pero usted allá afuera también tiene un trabajo que hacer. En su trabajo, en su comunidad, con su vecino, con los familiares que no conocen del Señor. A usted le toca. Y Jesús exige nuestra participación personal en el cuidado de las necesidades de los demás. Y aquí ha habido, estudiando el texto bastante, ¿verdad?, con profundidad, ha habido mucha discusión cuando Jesús dice aquí, respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Ha habido mucha discusión sobre la identidad de esos hermanos. Porque Jesús como que soltó esa palabra ahí, mis hermanos,
pero no especificó quiénes son. Y algunos pues han dicho, algunos teólogos han dicho que son los judíos. Otros dicen que son todos los que son cristianos. Y otros dicen que se trata de todas las personas que estén sufriendo en cualquier parte del mundo. Y pues aquí el debate, ¿verdad? Es muy parecido a la pregunta anterior yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que es en Lucas, que viene este hombre y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y pues ahí, de ahí es que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Y pues aquí, otra vez, aquí el punto no es el quién, sino el qué. Aquí el punto es, aunque Jesús dijo ahí hermanos y lo soltó así, y después dice mis hermanos más pequeños, ¿verdad? Es un texto ahí como que uno dice, bueno, pero ¿a quién realmente se está refiriendo? No se enfoque tanto en eso, enfóquese en el qué. La importancia aquí es trabajar donde se necesita el servicio. El enfoque de esta parábola es que debemos amar a cada persona y servir a toda la persona que usted pueda. Tal amor por los demás glorifica a Dios al reflejar nuestro amor por Él. Usted vio a alguien hambriento en la calle, vaya y cómprele algo de comida y déselo. Usted supo de una familia que perdió todo y usted tiene el closet lleno de ropa y usted dice, pues déjame sacar la que menos usa, la lava, la seca, no se la entregue sucia ni con manchas, ¿verdad? Como hace mucha gente. La plancha bien, la pone un buen empaque y se la lleva a esa persona y está vistiendo al que está desnudo, como dice el texto. ¿Okay? Supo que hay un hermanito de la iglesia que está en el hospital, pues mire, como dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia y oren por esa persona. Y si puede, llegue hasta allí, ponga sus manos, ore por esa persona. ¿Verdad? Vamos a servir, hermanos, de eso que está hablando aquí. Eso que está hablando aquí. Y el texto aquí dice que a los de la izquierda, el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, el castigo eterno tiene lugar en el infierno, que es el lago de fuego. En griego es la palabra Gehenna. Y es el lugar de castigo después de la muerte para todos aquellos que se niegan a arrepentirse. En la Biblia se usan 3 palabras cuando se habla de lo que es el castigo eterno. Número 1 está la palabra Seol o sepulcro. Y se utiliza en el Antiguo Testamento para indicar el lugar de los muertos, pues que generalmente se cree que está debajo de la tierra. Después usted lo puede buscar con calma. Se utiliza en Job 24, Salmo 16, Isaías 38. También se utiliza la palabra Hades, que es la palabra griega para el inframundo, ¿okay? El inframundo, que otra vez es el reino de los muertos. Es la palabra usada en el Nuevo Testamento para Seol. En vez de Seol se utiliza Hades en griego. Lo vemos en Mateo 16, lo vemos en Apocalipsis 1, lo vemos en Apocalipsis 20 también. Y está la palabra Gehenna, que es la palabra infierno, que se encontraba después del valle de Gino, cerca de Jerusalén, donde sacrificaban a los niños por el fuego a dioses paganos. Por eso es que se llama el lugar de fuego. Okay, el infierno. Era un lugar donde llevaban niños para sacrificarlos a dioses paganos, quemándolos. Y este es el lugar del fuego eterno. Jesús lo está usando, ¿verdad?, aquí para referirse al lugar del fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no creen en Dios. Y óigame, este es el estado final y eterno de los impíos después de la resurrección y el juicio final. Así como los que le han entregado su vida a Jesucristo van a ir al cielo por toda la eternidad, asimismo los que no se han arrepentido y los que no han creído en Jesús como su Salvador personal, pues mire, pasará toda la eternidad en ese lugar de fuego donde dice el texto que, ¿verdad?, va a ser un castigo eterno, va a haber crujir de dientes y llanto. Y oigan, hermanos, cuando Jesús nos advierte contra la incredulidad, lo que está tratando es de salvarnos de ese castigo eterno y agonizante. Triste que mucha gente entonces no quiera prestar oído a este llamado que Jesús está haciendo con estas parábolas. ¿Okay? Pasamos entonces al capítulo 26. Aquí comienza un complot para matar a Jesús. Caifás fue el sumo sacerdote
gobernante durante el ministerio de Jesús y era yerno de Anás, que era el sumo sacerdote anterior. El gobierno romano, y aquí para darle un poquito de historia, se había hecho cargo del proceso de designación de todos los líderes políticos y religiosos. O sea, ya era lo que decían: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Caifás sirve durante 18 años, más que la mayoría de los sumos sacerdotes, lo que sugiere que él tenía el don de cooperar con los romanos. Como él cooperaba con los romanos lo dejaban quedarse ahí año tras año hasta que estuvo 18 años. De hecho, fue el primero en recomendar la muerte de Jesús para salvar la nación. Porque él acusa a Jesús de sedición y entonces dice: este hay que matarlo porque si no va a formar un revuelo aquí. Y él está habló en contra de la moneda, en contra del César, y habló todas estas cosas tratando de salvar la nación, y era para congraciarse con los romanos. Caifás, ¿verdad? Comienza a trabajar con todo este complot, que fue un complot deliberado para matar a Jesús. O sea, sin este complot no habría habido una oleada de opinión popular en su contra. La gente amaba a Jesús. La gente quería estar cerca de Jesús. Lo vemos en los evangelios. La gente deseaba sentarse a escuchar a Jesús a la orilla de un lago, en un monte, escuchar la palabra que él tenía que decir. De hecho, debido a la popularidad de Jesús, es que los líderes religiosos tenían miedo de arrestarlo durante la Pascua, porque ellos no querían que sus acciones incitaran un motín. Por eso es que comienzan a deliberar todo esto calladitos acá para matar a Jesús, sin que el pueblo se diera cuenta. Marcos, el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo ponen este evento justo antes de la última cena, mientras que Juan lo pone antes de la entrada triunfal. ¿Okay? De los tres, Mateo, Marcos y Juan ubica tengo como una carrasperita ahí que me tiene loco. Juan ubica este evento en el orden cronológico más probable. O sea, nosotros tenemos que recordar que el propósito principal de los escritores de los evangelios fue dar un registro exacto del mensaje de Jesús. O sea, el propósito del evangelista no era presentar un relato cronológico día a día exacto de la vida de Jesús, sino un registro exacto del mensaje de Jesús. Así que Mateo y Marcos pueden haber elegido colocar este evento aquí, antes de la cena, para contrastar la completa devoción de María con la traición de Judas. Y vamos a ver ahora para que usted vea a lo que me estoy refiriendo. Porque el próximo evento que registran estos evangelios es María ungiendo a Jesús y la traición de Judas. Entonces, colocar, ¿verdad?, a Jesús y este evento del complot y María ungiendo a Jesús antes de la cena y de la entrega y el arresto, pues como que tiene un poquito de más lógica, y quizás por eso es que ellos lo acomodan ahí. Jesús llega a Betania. Allá están esta gente haciendo el complot. Jesús sigue trabajando, ¿verdad? Y llega a Betania, y allí llega esta mujer que es María, y sabemos que es María, la hermana de Lázaro y Marta, porque allí era donde ella vivía, en Betania. Y ella viene y derrama, abre un frasco de alabastro, y usted conoce la historia, ¿verdad? Y unge a Jesús. Los frascos de alabastro fueron tallados en un yeso translúcido. Y estos frascos se utilizaban para contener aceite perfumado. Todos los discípulos se indignaron. Y cuando ven ¿verdad?, que ella viene y derrama, dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino ahí una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía verse. Jesús acaba de hablar de que hay que darle de comer a los pobres y todas estas cosas. Y ellos como que se reguindaron de ahí. Dice: esto se pudo haber vendido a gran precio y dárselo a los pobres. Tú dijiste ahorita que había que cuidar a los pobres, ¿verdad? Y entendiendo Jesús lo que ellos estaban hablando, dice el texto que Jesús les pregunta: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ellos se indignaron, pero el evangelio de Juan destaca especialmente que Judas se indignó.
Aquí Mateo dice que todos se indignaron, pero Juan dice que Judas se indignó. Y aquí Jesús recuerda y les recuerda a sus discípulos, a los que están allí, lo que dice Deuteronomio 15:11, que dice: siempre habrá pobres en la tierra. Y obviamente esta declaración no justifica ignorar las necesidades de los pobres. O sea, Jesús no está diciendo, bueno, pues está bien, porque como siempre van a haber pobres en la tierra, pues no. Eso no es lo que está diciendo. Aquí las Escrituras nos llama a continuamente cuidar de los necesitados, lo que hablábamos ahorita. De hecho, el pasaje de Deuteronomio continúa diciendo: por tanto, te mando que seas generoso con tus hermanos y con los pobres y los necesitados de tu tierra. Búscalo después, de Deuteronomio 15:11. O sea, más bien aquí Jesús, al decir esto, lo que está destacando es el sacrificio especial que María estaba haciendo por él. Y esto se va, ¿verdad?, enlazando con los próximos versos, porque estamos ya en capítulo 26, versos 14 al 16. Vemos que a Judas le molesta este asunto del aceite. Y pues yo no sé usted, pero yo siempre me pregunté por qué Judas quería traicionar a Jesús. Y pues Judas, como los demás discípulos, esperaba que Jesús iniciara una rebelión política y derrocara al imperio romano. Y como tesorero, Judas ciertamente asumió aquí, quizás al igual que los demás discípulos, que se le daría una posición importante en el nuevo gobierno de Jesús. Yo me imagino a Judas pensando: bueno, si ya aquí yo soy tesorero, tan pronto Jesús se trepe de arriba, olvídate, yo voy a ser del gabinete central, el director de finanzas, voy a ser, olvídate, el que corre aquí los taxes, el que hace todo aquí, el más bravo en todo lo que tiene que ver con finanzas dentro del gobierno. Pero cuando Jesús elogió a María, estoy mirando el texto aquí rapidito, ¿verdad? Cuando Jesús elogia a María por sacar perfume por valor del salario de un año, es muy probable que Judas pudo haberse dado cuenta de que, espérate. Aquí, no. Parece que el reino, lo que yo pensaba de Jesús no es. Aquí Jesús lo que está hablando es de un reino físico. Aquí no es ni de un reino físico, ni un reino político. Yo creo que esto está hablando de un reino espiritual. Esto no era lo que yo esperaba. Y el codicioso deseo de dinero, de estatus que Judas tenía, a lo mejor él dijo: esto yo no lo voy a poder lograr, todos los planes que yo me hice en mi cabeza no los voy a poder lograr si sigo a este hombre, así que yo voy a traicionarlo a cambio de dinero y a cambio del favor de los líderes religiosos. Entonces Mateo registra aquí, fíjense que se van entrelazando todas las partes, ¿verdad? María derrama el perfume, Judas se molesta, entonces Judas viene y ofrece entregar a Jesús, porque Judas dice: espérate, este hombre no es lo que yo pensaba, este hombre está ahí hablando de un reino que no es lo que yo creía. Y entonces es interesante que Mateo es el único que registra la cantidad exacta de dinero que Judas aceptó para traicionar a Jesús. Él dice que eran 30 monedas de plata, que era mire bien, cuando usted lee la escritura se va a dar cuenta que ese era el precio que se le pagaba a un esclavo. O sea, Judas se está haciendo esclavo de los líderes religiosos. Y los líderes religiosos habían planeado. Ellos están planeando al principio. Jesús viene ungido. Derraman el aceite. Judas se molesta. Dice: esto no puede ser. Esto no es lo que yo creía. Esto no es lo que yo esperaba. Va y ofrece por Jesús las 30, entregarlo. Le ofrece las 30 monedas. Se hace esclavo de estos hombres. Y los líderes religiosos que habían planeado todo esto están esperando hasta después de la Pascua para llevarse a Jesús. Pero con la oferta que ahora Judas le está haciendo, dice: vamos a acelerar esto. Ahora sí se nos dio, vamos a acelerar los planes y vamos a meterle mano a este hombre, porque pues otra vez ellos se sentían intimidados por todo lo que Jesús, ¿verdad?, hacía y decía al pueblo y lo que enseñaba en el pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos aceleran todo esto. Mientras tanto, Jesús está cenando con sus discípulos. Estamos en el verso 17 ahora. La Pascua tuvo lugar en una noche y en una comida.
Pero las fiestas de los panes sin levadura, que se celebraba con la Pascua, continuaba toda la semana después. O sea, el pueblo quitó toda la levadura de sus casas en conmemoración del Éxodo. Si usted no conoce esta historia, va a tener que mirar al Éxodo, ¿verdad? Para leerla completita. Porque Dios así lo había mandado, y ellos sacaron toda la levadura de sus casas para conmemorar el éxodo de sus antepasados de Egipto, cuando no tenían tiempo de dejar leudar la masa. Ellos lo hacían porque cuando Dios les dijo que salieran, Dios les dijo que eliminaran toda la levadura, porque uno tiene que esperar a que esa masa se leude, se ponga grande para poder hacer pan. Y en ese tiempo ellos comieron pan sin levadura, ¿verdad? Y sacrificaron el cordero y untaban los dinteles en la puerta, todas esas cosas. Léalo después en eso, no tengo tiempo hoy para trabajar un poquito con eso. Pero, ¿cuál era el asunto aquí? Miles de personas llegan a Jerusalén de todo el imperio romano para esta fiesta. Ellos lo celebraban porque era un recordatorio grandísimo que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y pues ellos hacían todo el recordatorio completo de comer pan sin levadura, todo ese montón de cosas. Y pues en los tiempos de Jesús se comía algo de comida, ponían un bowl, ¿verdad? Y servían una mesa, y ahí todo el mundo metía la mano y ahí todo el mundo comía. Aquí el verso 23 del capítulo 26, que Jesús anuncia que uno de ustedes me va a entregar, y ellos están preguntando: ese soy yo, Señor. Y el Señor le dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Así que era algo común también, pero Jesús estaba identificando aquí quién era la persona que lo iba a entregar. Y pues Jesús comienza a cenar con sus discípulos, y viene el momento de instituir la cena del Señor. Y dice que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y aquí es interesante porque para este evento se utilizan varios nombres. Y cada nombre que se utiliza para este sacramento, para esta ordenanza, porque es una ordenanza, Jesús nos ordenó hacerlo, le da una dimensión diferente. Es bien interesante. Número 1, es la cena del Señor porque conmemora la cena de Pascua que Jesús comió con sus discípulos. En algunos lugares lo llaman la Eucaristía, que significa dar gracias. ¿Por qué? Porque en ella damos gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Para otros lo llaman la comunión, pues porque a través de ella comulgamos con Dios y con los demás creyentes. Celebramos la comunión. Mientras comemos el pan y bebemos el vino, lo que sí debemos hacer es reflexionar, ¿verdad? Al recordar la muerte de Jesús y su promesa de volver, agradecidos por el maravilloso regalo de Dios para nosotros y gozosos al encontrarnos con Cristo y el cuerpo de creyentes. Nosotros como iglesia no lo creemos que el pedacito de pan se convierte en carne literal de Cristo, ni que el juguito de uva que nos tomamos se convierte, ¿verdad?, en sangre. Eso nos convertiría a nosotros en caníbales, y nosotros no somos caníbales. Lo que creemos es que es simplemente un recordatorio, ¿verdad?, de la muerte, la resurrección, el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, si usted va a iedj.org, que es la página oficial de nuestra denominación, allí usted va a encontrar, bajo nuestras posturas teológicas, usted va a encontrar que allí está bien detallado lo que nosotros creemos acerca de lo que es la cena del Señor. Lo estoy buscando para mirar algunas cosas solamente bien rapidito. El tiempo ha avanzado en la noche de hoy, pero quiero entrar un poquito aquí para que usted conozca lo que nosotros como iglesia creemos acerca de la cena del Señor. Que número 1, nosotros creemos que la cena es una ordenanza, es una orden, igual que el bautismo. El creyente tiene que bautizarse y el creyente tiene que participar de la cena, es un mandamiento, ¿ok? También se le llama sacramento porque es algo sacro, es algo santo, ¿ok? Y pues, otra vez, nosotros también creemos en lo que es
el matrimonio como una ordenanza, todas esas cosas. Pero en este caso, la cena del Señor se considera esa segunda ordenanza. Está en 1 Corintios 11, que Él nos manda a hacerlo. Está instituido en los evangelios, lo acabamos de leer, especialmente el de Mateo. Y con base en lo enseñado en el libro de los Hechos también. Hechos 27 dice: nosotros nos reuniremos el primer día de cada semana para celebrar la cena del Señor. ¿Okay? Y pues a diferencia de otras iglesias, nosotros creemos que no solo el pastor oficia la cena del Señor, sino que los ancianos y los diáconos toman parte también, ¿verdad? Hay otras iglesias donde solamente el cura, el sacerdote es el que oficia la cena. Aquí está el pastor con varios ancianos, los diáconos nos ayudan para celebrar la cena del Señor. Nosotros creemos que el dueño de la mesa es el Señor, Él es el que invita, y nosotros no somos quien para excluir a nadie, porque quien invita a esa mesa es el Señor. Es el Señor. Nuestra mesa es lo que llamamos una mesa abierta, ¿okay? Donde toda persona tiene la oportunidad de venir y ser parte y tomar de la cena del Señor y recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la sangre de Jesús con el nuevo pacto? Porque dice ahí que Él le dio el pan y le dijo: tengan, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cómo se relaciona la sangre de Jesús con el nuevo pacto? Las personas bajo el antiguo pacto, aquellos que vivieron antes de Jesús, podían acercarse a Dios solo a través del sacerdote y solo a través de un animal sacrificado. Ahora, en este nuevo pacto, todas las personas pueden venir directamente a Dios a través de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho aceptables a los ojos de Dios. El antiguo pacto era solo una sombra del nuevo, que apuntaba hacia el día en que Jesús mismo sería el último y supremo sacrificio por el pecado. O sea, en lugar de un cordero sin mancha inmolado en el altar, en vez de usted venir un domingo aquí y que yo tenga que matar un animal y regar la sangre en el altar y poner todas esas cosas, ¿verdad? El perfecto cordero de Dios fue inmolado en la cruz, aleluya. Un sacrificio sin pecado para que nuestros pecados pudieran ser perdonados de una vez y por todas. Todos los que creen en Cristo reciben ese perdón. Y de nuevo, aquí Jesús aseguró a sus discípulos la victoria sobre la muerte y el futuro con Él, con Cristo. Con Cristo. ¿Okay? Y aquí deja instituida lo que es la cena del Señor. Y cuando nosotros la celebramos, lo que estamos es conmemorando, recordando, haciéndolo en memoria del Señor, que Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados para darnos la salvación y la vida eterna. Luego de eso, las próximas horas, cuando uno las mira, parecería que estaban trayendo una aparente derrota. Pero pronto ellos experimentarían, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo y serían testigos de la gran difusión del mensaje del Evangelio. Y un día estarían todos juntos al Señor, juntos de nuevo en el reino de Dios. A mí me llama mucho la atención que en el verso 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y siempre me había preguntado, ¿qué sería lo que ellos cantaron? Yo no sé si usted le hace esas preguntas a la Biblia, pero yo que soy músico y que me gusta la adoración y la alabanza, siempre me he preguntado. Y mirando a algunos teólogos, es posible, esto es una posibilidad, que el himno que ellos cantaron estuviera por ahí entre los salmos 115 al 118. Porque estos eran salmos tradicionales que se cantaban, es lo que dice la tradición, ¿verdad?, como parte de la cena pascual. Y si me permite, ¿verdad?, no lo tenía aquí en mis notas, pero déjeme mirar el 115 rapidito, si es muy largo, pues leo algunos versos para ver más o menos qué era lo que estaban cantando ellos antes de ir hacia el Monte de los Olivos. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro.
obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, mas tienen manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Ves un canto de adoración. Y lo que muchos teólogos afirman es que, como esa era la tradición, muy probablemente lo que ellos estaban cantando mientras iban hacia el Monte de los Olivos eran estos salmos, Salmos 15, 16, 17 o el 18, alguno de ellos. Y aquí, interesante también que todos los discípulos le han dicho a Jesús, ¿verdad? Y han declarado con sus bocas que morirían por Jesús, que morirían antes de repudiar a Jesús, antes de negarlo. Sin embargo, unas horas más tarde sabemos que todos se dispersaron, se desaparecieron. Y pues tenemos otra vez que entender que hablar es barato. Bla, 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 bla. ¿Ok? Aquí, o sea, es fácil decir que somos devotos de Jesucristo, pero nuestras afirmaciones tienen sentido solo cuando son probadas en el crisol de la prueba. Cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, ahí es que se prueba si realmente su fe es una fe sólida en el Señor. Cuando viene el calor, habla del crisol, ¿verdad? El calor de la persecución, ahí es donde se prueba la fe. Y la pregunta esta noche sería, ¿qué tan fuerte es tu fe? O sea, ¿es tu fe lo suficientemente fuerte para resistir bajo una prueba intensa? Yo conozco muchos cristianos, hermanos, que a mitad de camino dijeron, esto se acabó aquí. Yo no tengo que servir al Señor más. Esto fue una falacia, lo que me vendieron no es cierto. Les vino la prueba, el Señor no me ayudó, Cristo no está a mi lado, y sintieron que el Señor los había abandonado, y ahí dejaron todo, hermanos, y se acabó. Y se rindieron a su fe, se fue tambaleada al punto de claudicar en el camino. Entonces, ¿cuán fuerte es nuestra fe? Cuando viene la prueba, ¿cuán sólida está nuestra fe en el Señor? Jesús estaba listo, y aún así, o sea, listo y sabiendo lo que iba a enfrentar. Porque ahora ellos siguen caminando, van cantando bien chévere, pero llegan a Getsemaní. Y allí está Jesús con una gran angustia, porque él sabe el dolor físico que es inminente y que él va a pasar. Él sabe la separación que va a haber con el Padre. Él sabe la muerte por los pecados del mundo. Y yo me imagino al Jesús humano pensando, pero es que yo no he hecho nada malo, porque yo tengo que morir por esta gente. Pero el curso divino fue fijado. Y Jesús, en su condición humana, lo vemos ahí luchando. Es lo que dice Hebreos 5. Se lo voy a buscar rapidito. Hebreos 5, versos 7 y 9. Dice 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Y allí está clamándole al Padre, y allí está gimiendo. Porque debido a la angustia que experimentó Jesús, el que puede identificarse con nuestro sufrimiento, ¿verdad? Debido a eso, la fuerza de Jesús para obedecer vino de su relación con el Padre, quien es también la fuerza, la fuente, ¿verdad?, de nuestra fuerza. Y gracias a que él experimentó ese dolor, él puede saber cuando nosotros estamos en angustia y en dolor. O sea, mucha gente aquí piensa que Jesús se estaba como rebelando contra la voluntad de su Padre. No, Jesús no se rebela contra la voluntad del Padre. Cuando él pide que le quite la copa del sufrimiento, él no se está rebelando. De hecho, él está reafirmando su deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús está diciendo que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Okay? Su oración lo que nos está revelando es su terrible sufrimiento, su agonía.
óigame, que fue peor que la muerte, porque pagó por todos los pecados al estar separado de Dios. No fue fácil para Jesús. El Hijo de Dios sin pecado tomó nuestros pecados sobre sí para salvarnos del sufrimiento y la separación. Y en los tiempos de sufrimiento, y usted, yo sé que va a estar de acuerdo conmigo en esto, las personas a veces quizás desearíamos saber el futuro. Quizás desearíamos entender la razón por la angustia que estamos pasando. Y a veces se lo preguntamos al Señor, Señor, ¿pero por qué? Señor, pero es que yo no me esperaba esto. Y ahí está Jesús, hermano. Y Él sabía lo que Él esperaba. Y Él sabía la razón. Pero aún así la lucha fue fuerte. No se crea que usted sabiendo y conociendo el propósito por el cual usted está pasando, por la crisis que está pasando, la crisis no va a ser desgarradora ni va a ser fuerte, ni va a ser intensa. No se crea que por usted saber, mire, siempre nos va a tocar el corazón, siempre nos va a angustiar. Jesús lo sabía, Jesús esperaba, Él sabía lo que le iba a costar, pero tuvo una lucha intensa y óigame, más desgarradora que cualquier lucha que tengamos que enfrentar. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué se necesita para poder decir, bueno, Señor, haz conmigo como tú quieras? ¿Qué se necesita para poder decir, bueno, pues que se haga tu voluntad y no la mía? Me rindo a lo que tú quieras hacer conmigo. Se requiere confianza firme en los planes de Dios. Se requiere fe. Se requiere oración. Se necesita y se requiere obediencia en cada paso del camino. En cada paso del camino. Si usted no está confiando totalmente en el Señor, si usted no está confiando en los planes de Dios para su vida, si usted no está orando, si usted no está listo para obedecer cada paso del camino, ahí es donde entonces la fe se nos tambalea. Y ahí es donde decimos, esto está muy fuerte, no lo voy a hacer. O sea, hace falta fe, confianza, oración, obediencia para poder decir, Señor, haz conmigo como tú deseas. Y sucede algo bien interesante. ¿Se acuerda que Jesús dejó a 9 discípulos en un área? Se trajo a Pedro, a Santiago y a Juan más cerquita de él y él se fue a orar. Y cuando regresa los encuentra durmiendo. Y otra vez, Jesús como buen maestro, ¿verdad? Utilizaba cada evento para enseñar. Y aquí utiliza la somnolencia de Pedro, para advertirle sobre los tipos de tentación que pronto Pedro iba a enfrentar. La manera de vencer la tentación es ¿cuál? Velar y orar. Y velar lo que significa es ser consciente de las posibilidades de la tentación. Ser sensible a las sutilezas y estar espiritualmente equipado para combatirla. Porque debido a que la tentación golpea donde somos más vulnerables, porque la tentación va a venir por donde más usted flaquea, por donde más vulnerable usted es, no podemos resistirla solos. La oración es esencial porque la fuerza de Dios viene a reforzar nuestras defensas y viene a derrotar el poder de Satanás, pero esa fuerza que es esencial, ¿verdad? Y que necesitamos para poder vencer, la adquirimos cuando nos metemos en oración. Por eso Jesús le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Y es el llamado que el Señor nos hace a nosotros hoy. Mire, la iglesia tiene que estar lista para velando y orando, porque no sabemos cuándo el Señor viene, porque no sabemos qué tentación vamos a enfrentar cada día en nuestra vida. Y en medio de todo esto, Jesús está orando y viene el momento del arresto. Judas, esto es bien interesante, le había dicho a la multitud que arrestara al hombre que él besara. Y otra vez, esto no fue, y lo hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Un arresto por parte de los soldados romanos bajo la ley romana. Esto era un arresto por parte de los líderes religiosos. Y es interesante porque, oiga bien, Judas señaló a Jesús no porque fuera difícil reconocerlo. La gente conocía y sabía quién era Jesús.
La gente lo había visto ya caminar por las diferentes aldeas, lo habían visto caminar por las comunidades, lo habían visto en el templo, habían hablado con él, ellos sabían quién era Jesús. Y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces Jesús va y le da un beso para que supieran que era Jesús? Si todo el mundo lo había visto. Aquí hay algo que va mucho más allá. Aquí Judas lo hace porque Judas aceptó ser el acusador formal en caso de que convocara un juicio. Entonces, si convocaban un juicio, al darle el beso Judas a Jesús, Judas está haciendo una acusación formal. Este es el hombre que yo estoy acusando. Y Judas lleva a estos soldados, ¿verdad? Y líderes religiosos, los lleva a este retiro donde estaba Jesús solo con sus discípulos, donde no habían, lo hablamos ahorita. O sea, si esto lo hacen a la luz del día, se buscaban una candela porque el pueblo amaba a Jesús, el pueblo quería estar cerca de Jesús. Así que vienen de noche, donde Jesús está retirado, orando calladito con sus discípulos allá, donde no habían espectadores que pudieran interferir con el arresto, donde nadie pudiera venir, no, mira, no lo toques, suéltalo, qué sé yo, ¿verdad? Así que aprovechan que está solito con sus discípulos en este monte de los Olivos y ahí van y arrestan a Jesús. Dice el texto, versos 51 al 53, ya vamos terminando, que uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. El hombre que cortó la oreja obviamente sabemos que fue Pedro. Mateo no lo dice, pero Juan sí. Ya usted ve la importancia de leer todos los evangelios, ¿verdad? Y aquí Pedro está tratando de evitar lo que él está viendo como una derrota. Él dice, pero es que él nos ha hablado de un reino, él nos ha hablado de que me entregó las llaves, o sea, del reino, y ahora lo vienen a arrestar. ¿Qué es esto? Yo no entiendo lo que está pasando aquí. Y ¿cómo nos van a vencer a nosotros? No, hombre, no, nosotros somos victoriosos. ¡Fua! Saca la espada y ¡fua! Le cortó la oreja a aquel hombre. Y no se dio cuenta que Jesús tenía que morir para obtener la victoria. Entonces Jesús demuestra otra vez un compromiso perfecto con la voluntad de su Padre. El reino de Jesús no iba a avanzar con espada, sino con fe y con obediencia. Y Lucas 22 registra que luego Jesús tocó la oreja del sirviente y se la sana. Jesús una vez más estaba demostrando con sus hechos lo que había enseñado. De orar por el enfermo, de preocuparse por el que está necesitado, todas esas cosas que las vimos ahorita. Y aunque los líderes religiosos podrían haber arrestado a Jesús otra vez en cualquier momento, vienen de noche porque le tenían miedo a la multitud que lo seguían cada día. Entonces se buscaron que Pedro sacara su espada y le cortara la oreja a aquel hombre, pero Jesús lo sanó. Unas horas antes, este grupo de hombres, otra vez, ¿verdad?, le había dicho a Jesús, no, muchacho, nosotros preferimos morir antes de abandonarte. Jamás te negaremos, estaremos contigo. Y si es necesario morir, vamos a morir por ti. Y más temprano en la noche, los vemos que se desaparecen todos. Solamente se queda Pedro. Y se queda Juan, que está hasta lo último. Es el único discípulo que se queda hasta el momento de la crucifixión. ¿Qué pasa después? Déjenme tomar un poquito de agua y ya vamos terminando. ¿Qué pasa después? Llevan a Jesús a interrogarlo por Anás, que es el sumo sacerdote, el suegro de Caifás, lo dijimos ahorita. Y Anás luego envía a Jesús a la casa de Caifás para ser interrogado. Y debido a la prisa por completar el juicio y ver morir a Jesús antes del sábado, a menos de 24 horas, los líderes religiosos se reúnen allí por la noche en lugar de esperar a que amanecieran. Otra vez, si llega la mañana, la gente va a saber lo que está pasando y se puede formar una trifulca. Así que se meten allí antes de que amanezca y se reúnen en el templo. Y allí está lo que se llama el Sanedrín, que era el organismo religioso político más poderoso. El organismo religioso político más poderoso del pueblo judío. Y esta gente se reúne allí. ¿Por qué? Porque quieren
ver y enjuiciar a Jesús. Y aunque los romanos eran los que controlaban el gobierno de Israel, ellos le habían dado al pueblo poder para manejar las disputas religiosas, algunas cosas civiles, por lo que el Sanedrín tomaba muchas de las decisiones locales que afectaban la vida diaria. Pero una sentencia de muerte tenía que ser aprobada por los romanos. Así que el Sanedrín trata de encontrar testigos que distorsionaran, ¿verdad?, algunas de las enseñanzas de Jesús. Finalmente vemos en el texto que encuentran 2 testigos que distorsionaron las palabras de Jesús sobre el templo, que están en Juan 2, ¿verdad? Y afirmaron que Jesús había dicho que él podía destruir el templo, que era, ¿verdad?, como una blasfemia. Y en realidad lo que Jesús dijo, para que usted vea cómo distorsionaron, Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús nunca dijo que iba a destruir el templo. Y obviamente tampoco estaba hablando del templo físico. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, no del edificio. Y pues, irónicamente, los líderes religiosos en aquel momento, irónicamente, pues estaban a punto de destruir el cuerpo de Jesús, como él lo había dicho. Y 3 días después él iba a resucitar de entre los muertos. Así que comienza un interrogatorio, comienza todo este juicio y Jesús declara su realeza en términos muy claros y se llama a sí mismo. Cuando le preguntan: ¿eres tú el Hijo del Hombre?, él dice que sí y afirmaba ser el Mesías, ¿ok?, como lo sabían, ¿verdad?, sus oyentes. Y Jesús sabía que esta declaración sería su ruina. O sea, después de esto todo iba encaminado hacia la cruz. Pero él no entró en pánico. Jesús está tranquilo, Jesús está allí valiente, Jesús está allí decidido a hacer lo que tenía que hacer. Entonces el sumo sacerdote, al escucharlo, dice que se rasgó las vestiduras y lo llamó blasfemo, porque se llamó a sí mismo Dios, porque para un judío esto era un gran crimen, punible con la muerte. O sea, lo que te merecía era la muerte. Y pues los líderes religiosos se negaron incluso a considerar las palabras. Fíjense que ellos ni siquiera se dieron la oportunidad de escuchar lo que Jesús decía y decir: bueno, ¿será cierto o no será cierto? Vamos a escucharlo. No, siempre estaban en las de ver cómo hacerlo caer, porque Jesús los confrontaba. Y ya ellos habían decidido en su corazón ir en contra de Jesús. Y al hacerlo sellaron su propio destino, su propio entendimiento, así como el de Cristo. Y al igual que los miembros del Sanedrín, tenían que decidir si las palabras de Jesús eran una blasfemia o eran la verdad. Y la decisión, obviamente, pues iba a tener implicaciones eternas. Y ellos decidieron: no, vamos a creer lo que él está diciendo, es un blasfemo, vamos a crucificarlo. Jesús entonces se lo llevan, pasan un montón de cosas que Mateo no nos las narra, están en los demás evangelios. Pero entonces Mateo nos narra la negación de Pedro. Y aquí hubo 3 etapas en la negación de Pedro. 3 etapas y ya vamos terminando. Primero, en la primera, déjenme buscar el texto rapidito. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, y pasó todo lo que ya hablamos. Y Pedro dice que estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. O sea, actuó como confundido. ¿Qué pasa? No, yo no sé de lo que estás hablando. Trató de desviar la atención de sí mismo y cambiar de tema. ¿Verdad? Yo no sé de lo que estás hablando, no entiendo. Segundo, usó un juramento y negó conocer a Jesús. Dice que salió él a la puerta y la vio otra y dijo a los que estaban allí: también él estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Y en tercer lugar dice que comenzó a maldecir. Dice un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, dice el texto. Los creyentes, cuando niegan a Jesús o niegan a Cristo, a menudo comienzan a hacerlo en estas 3 etapas, de una manera sutil, a pretender no creer, no conocer en Jesús o no creer en él. ¿Qué pasa? Surge una oportunidad para discutir temas religiosos, o en un trabajo se levanta el tema de los que van a la iglesia y qué sé yo qué más, y pues lamentablemente hay creyentes que se alejan del tema. Yo no sé de qué ustedes están hablando, o fingen no saber cuál es la respuesta.
y con un poquito de presión, lo más triste es que entonces pueden ser inducidos a negar rotundamente su relación con Cristo. No, muchachos, no, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Caer en lo que hizo Pedro. Y yo quería, ¿verdad?, esta noche cerrar con esto. Si usted se encuentra hoy desviando sutilmente la conversación para no tener que hablar de Cristo, tenga cuidado, porque puedes estar en el camino a deshonrar y a negar a Jesús. Como hablábamos ahorita, los cristianos de la secreta, es la gente que nadie en su trabajo saben que son cristianos, porque nunca hablan de Cristo, y si hablan del Señor, darle espalda y se van porque no quieren que nadie sepa que son cristianos, que vienen a la iglesia, que sirven al Señor. Y tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. El hecho de que Pedro negara que conocía a Jesús, y aquí usando un juramento y lanzando maldiciones, realmente no significa que usó un lenguaje obsceno. Mucha gente ha puesto a Pedro como si hubiese estado hablando malo. Y este era el tipo de juramento. De hecho, yo en algún momento lo pensé y luego estudiando el texto me di cuenta que no. Era un tipo de juramento que hacía una persona en un tribunal de justicia. Y Pedro aquí lo que está es jurando que no conocía a Jesús y estaba invocando una maldición sobre él mismo. O sea, él no estaba maldiciendo a los que estaban allí, ni hablando malo, ni diciendo palabras obscenas, sino que le está invocando una maldición sobre él si sus palabras eran falsas. O sea, Pedro lo que estaba diciendo es que Dios me mate a mí si estoy mintiendo. Yo no conozco a ese hombre. Se lo juro, que Dios me mate a mí. Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso no está maldiciendo a los que están allí, ni hablando malo, ni insultándonos, si esto está invocando, ¿verdad?, un juramento hacia él. Y otra vez, hermanos, tenemos que cuidarnos de estas cosas. Sea real, sea íntegro, y no le dé miedo que otros conozcan de su fe. No le dé miedo que otros conozcan de lo que Dios ha hecho en usted. No le dé miedo que otros conozcan que usted es una nueva criatura y que Cristo habita en su ser, que usted conoce al Señor. Todo lo contrario, cuéntele a otros de Jesús, háblele a otros de Jesús para que otros también conozcan de ese Rey maravilloso al que nosotros servimos. Hemos tocado muchos temas en la noche de hoy. Hasta aquí dejamos este estudio bíblico que sabemos, ¿verdad?, y creemos que ha sido poderoso. Damos gloria al Rey de Reyes porque ha estado aquí con nosotros. Ha sido un tiempo lindo en su palabra. Sigamos orando por cada hermano que esté enfermo en la iglesia. Les recuerdo que mañana en la noche se reúnen nuestros jóvenes y el domingo estamos aquí en la casa del Señor. El domingo predica nuestro hermano Virgilio, va a estar trayendo la palabra. Recuerde que este mes el pastor no va a estar predicando. Estoy preparándome para los próximos meses que vienen. Además, estamos dando la oportunidad a diferentes líderes que tenemos en la iglesia, que son predicadores muy buenos, para que traigan la palabra del Señor. También este viernes las mujeres de la iglesia salen para el retiro de la IEDJ, ¿verdad?, allá en New Jersey. Así que todas las mujeres se van viernes, van a estar allá viernes, sábado y domingo. Va a ser un tiempo lindo en la presencia del Señor. Luego le daremos más detalles sobre el retiro. Esté pendiente al WhatsApp para que usted sepa a qué hora van a salir y todas las cosas que tienen que llevar y todo eso. Esté pendiente porque se les va a informar, ¿okay? Que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que tengas buena noche. Nos vemos el fin de semana. Muy buena noche. Dios me los bendiga.